¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV. Vamos a estar analizando, obviamente, todo lo que dejó el día de ayer, las derivaciones. Hay mucho para contar. Hay mucho también que dejó la entrevista que dio el presidente de la Nación a nuestro colega Eduardo Feynman. Muy destacado también la cantidad de preguntas que hizo y la cantidad de repreguntas en todos lados, en todos medios, independientemente de coincidir o no con su forma de pensar. Todos los colegas destacaban que bueno, que fue una entrevista que valía la pena ver. Así que en un ratito también vamos a estar compartiendo eso, porque tiene que ver con parte de lo que se pretendía pasar ayer por el Congreso con la citación al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos. Así que bueno, en algún sentido, ayer el presidente de la Nación, en otro contexto, con otro peso además, explicaba parte de lo que se supone es este intercambio con ese país, con el país norteamericano que preside Donald Trump. Hacemos los títulos, presentamos al equipo y les contamos qué más tenemos para el día de hoy. Juan Paso expuso sobre el presupuesto 2026, es el titular del ARCA, que alertó que el nivel de evasión en el IVA es similar a la de los valores del año 2001. En un ratito les contamos. Comisión de Asuntos Constitucionales. Esta comisión se reunió antes de que llamaran para la primera de las sesiones que estaban convocadas para ayer. Y allí se aprobó la solicitud de desafuero del diputado Emiliano Estrada. Atribuciones del Congreso, dictamen de mayoría para reafirmar las facultades, sobre todo empréstito tomado por la Argentina. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Meli, ¿cómo va? Bueno, efectivamente, crónica de un final anunciado, ¿no? Las interpelaciones fallidas desde el día de ayer. Ya extraoficialmente se conocía que ni Karina Milei, ni Luis Caputo, ni Mario Lugones iban a asistir a ser interpelados. Finalmente, el martes por la noche llegan a los correos electrónicos de los diputados las confirmaciones oficiales de que no iban a asistir por motivos de agenda, ¿no? Fundamentalmente eso fue lo que argumentaron. La oposición exige fijar nuevas fechas para que los funcionarios concurran, pero bueno, es dudoso que esto vaya a ocurrir, ¿no? Así que hay que ver si el capítulo de interpelaciones no está ya definitivamente cerrado. Gonza, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo bien? Bien. Bueno, en un ratito voy a estar contándote un proyecto que tal vez no tiene que ver estrictamente con la agenda, pero sí estamos ya a 16 de octubre, se vienen las fiestas a fin de año, sabemos lo que eso implica en cuanto a la pirotecnia. También lo podemos ver en los espectáculos, en los eventos deportivos y demás. Y hay una diputada que está decididamente a sancionar la utilización, comercialización y distribución, entre otras acciones, de la pirotecnia que afecte de manera negativa a lo que significa el sistema auditivo. Así que vamos a estar hablando sobre eso, obviamente, después de los ecos que ha dejado la visita de Juan Paso, el titular de ARCA, aquí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bien, ayer tenían que suceder dos sesiones. Una tenía que ver con el requerimiento de que comparezca el ministro de Economía, Luis Caputo. Luis Caputo estaba volviendo de los Estados Unidos, donde había estado reunido con el representante del Tesoro de los Estados Unidos. No hubo demasiada profundidad respecto de los alcances de ese acuerdo. De hecho, casi que se conocían más detalles por parte de Bennett que por parte del gobierno argentino, porque él mismo también iba publicando, tuitando algunas cosas. Después estuvo este anuncio, este pequeño pasaje que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto de qué pasa si en las elecciones pierde el gobierno de Javier Milei. Después hubo todo un comentario. Ustedes interrúmpanme, ¿no? Sí, Porque sí, estoy sí. haciendo como un prólogo. Un raconto Un sí. raconto. Después está esta cuestión de que se trata de precisar a qué elecciones se refería. Claro. Si eran las elecciones de medio término, si eran las elecciones presidenciales. Algunos decían que
lo trata de confirmar, que se refería a las elecciones de medio término, pero después que se aclara que en realidad, mientras el presidente sea o siga siendo Javier Milei, ese acuerdo va a estar confirmado. Eso lo dijo Milei. Esto lo confirma el presidente a Eduardo Feynman en la entrevista que le da ayer. Los mercados reaccionaron interpretando otra cosa y algunos dicen, bueno, ¿qué quiso decir Donald Trump cuando dijo lo que dijo y qué quisieron decir o qué gesto dieron los mercados? Digamos, potenciando el riesgo país, el precio del dólar, la caída de las acciones argentinas en el mundo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un día bastante convulsionado, estoy tratando de ser resumida. Mientras tanto, todo lo que acá funcionaba era, bueno, a ver, ¿qué pasa? Mandaron una carta con el aviso de que el ministro de Economía, por cuestiones de agenda, no podía venir. Sí. Eso llega a la noche, la sesión se convoca igual, Frente de Todos tampoco va a la sesión. Sí. Había un montón de diputados con Gonza, íbamos conversando, Caro, y algunos decían, no se entendió nada lo que pasó. Fue una confusión importante. A ver, además de toda esta incertidumbre que vos muy bien contaste respecto de las declaraciones de Trump, si venía o no venía la ayuda financiera, a qué elecciones se refería y demás, estuvo acá la pulseada por la sesión o no sesión, ¿no? Fue bastante interesante lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la oposición, a ver, no tenía del todo garantizado el número para sesionar. No estaban asegurados los 129 presentes, ¿no? Entonces, muchos diputados que estaban en sus provincias, recordemos que estamos en la recta final de la campaña, obviamente muchos buscando reelegir están con actividades de campaña en sus provincias. Bueno, decían, ¿qué hago? ¿Viajo a Buenos Aires? ¿No viajo? ¿Se hace la sesión? ¿No se hace? Bueno, esto fue parte de una pulseada entre los líderes de la oposición y Martín Menem. ¿Qué es lo que logra la oposición? Que en la previa, el martes a la noche, los 3 funcionarios respondieran a través de estas notas oficiales que no iban a ir. Entonces, con la contestación oficial ya se descomprime un poco todo y ahí es cuando la oposición dice, bueno, ya tenemos la respuesta oficial. No van a venir, nosotros no vamos a ir a una sesión que no tiene ningún tipo de sentido. Los diputados que no tenían previsto viajar y que no viajen, la verdad que no tiene ningún sentido para una sesión que ya está caída. Entonces creo que ahí hubo un logro de la oposición de decir, logramos que nos contestaran antes oficialmente, no es que la comunicación llegó 10 minutos antes de la sesión y quedaba expuesto que no había quórum, ¿me explico? Sí. Lograron digamos, mostrar que no tenían el quórum y teniendo las respuestas antes, muchos diputados ni siquiera viajaron, ¿no? Esa fue un poco la trastienda de la sesión o no sesión. Igualmente hubo que cumplir la formalidad, o sea, cuando eran las 12 del mediodía empezó a sonar la chicharra y hubo nada más que 11 diputados sentados. Sí. En contamos el recinto. 12, contamos en un momento. 12 contando a Menem, ¿no? Pero claro. Que Menem da quórum, ¿no? Como presidente de la Cámara. Pero hubo algunos de la coalición cívica, 2 de la izquierda y 2 radicales. Julio Cobos y Fabio Quetlas en la de las 12. La otra ya, obviamente, tampoco tenía ningún sentido, así que lo único que hizo Menem fue sentarse y decir... La sesión está fracasada, queda levantada, ¿no? La sesión. Hubo 4. Hubo 4, creo que de los 3 de la coalición cívica y Lourdes Arrieta, ¿puede ser? Sí. Si mal no recuerdo. Así que bueno, y las sesiones no se hicieron. Perdón, y después apareció una nota firmada por algunos diputados y algunos sorprendentemente dicen que se enteraron como muy último momento y no alcanzaron a firmar, donde decía, bueno, ya que tienen problemas de agenda, pongan ustedes la fecha en la que les gustaría venir, o pueden, nos hacen un lugarcito. Ahí firmaron algunos del Frente de Todos, otro de este bloque Coherencia, creo que de Provincias Unidas también firmaron algunos. Encuentro Federal, Democracia para Siempre, exacto. La izquierda también. Pero de pronto, no sé, justo nosotros hablábamos con, que se me va el nombre, el del ARI. El Juan Manuel López. Juan Manuel López, gracias. Se me venían 8000 nombres, claro, menos el que, que necesitaba. Y cuando nosotros Gonza lo agarró para la nota, que no dijo nada, porque la verdad dijo, no entiendo nada. Y digo, ¿por qué no firmaste la nota? Y no la firmé, me dice, porque tampoco entiendo para qué va la nota y me las pasaron a último momento. Bueno. Yo no sé nada, dijo.
Sí, yo no sé No nada. estaba enterado de la nota que... Exacto. Como que justo estaba circulando y por eso Claro. dice que no alcanzó a poner Raro, la porque nota. o la algo. coalición cívica también bajó al recinto, ¿no? Fue Sí, uno sí, de sí. los Sí. bloques que... Sí, él estaba así en el que, recinto, claro, por sí, eso sí, sí. habló después con Gonza. Escuchen, porque tenemos un montón de tapes para pasar. Tenemos la palabra del diputado Agos Carreño, de Encuentro Federal de la provincia de Córdoba, y ahí le seguimos contando. La sensación es la de anoche, digamos, que llegan las notas donde nos informan que no van a venir los 3 ministros. Por un lado, está bueno que la Secretaría General de la Presidencia acepte que su rango ministerial la incluye entre los que pueden ser interpelados. Eso creo que es una interpretación jurídica que hace el Ejecutivo que nos permite a nosotros tomar este tipo de caminos para adelante. Pero en realidad me parece que podemos discutir horas de lo reglamentario, quórum sí, lo contrafáctico, quiénes se sentaron, quiénes no, y acá lo realmente trascendente es que el Congreso Nacional llame a ministros que manden por escrito una nota diciendo que no van a venir un día antes. Fue ante presión nuestra que le hemos pedido al presidente de la Cámara que nos diga, el Ejecutivo, no él, por supuesto, si van a venir o no los funcionarios, porque estamos acostumbrados a hacer interpelación y que no vengan los funcionarios. Y bueno, a partir de ahí avisarles a los distintos diputados, sobre todo el interior, que no hagan un gasto al Estado Nacional de que viajen de todas las provincias, si no tienen otras comisiones, al solo efecto de cumplir con una formalidad de que se corra una cortina y no aparezca ningún funcionario. El constituyente del 94 y el de los 1800 también no había una previsión de qué pasar cuando no se cumplía con la Constitución en muchos andamiajes constitucionales. Vemos que este gobierno tira de la cuerda en muchas de estas instituciones que realmente no tienen sanciones. Doy otros ejemplos. Sacaron un decreto diciendo que no van a cumplir una ley, que es la de discapacidad. Por otro lado, hoy está pendiente, yo he presentado una nota a Martín Menem por el hecho de que no sabemos qué pasa con otras leyes insistidas, que son las de Garraham y de Universidad de la semana pasada. Así que la realidad que tenemos es que hay muchas cuestiones que no están reglamentadas porque sencillamente el constitucionalista no se le ocurrió nunca pensar de que los ministros no iban a ir al Congreso Nacional, que es el primer órgano que está regulado en la Constitución como el que tiene que controlar a los otros. Por lo tanto, no está previsto que se hace en estos casos. Nosotros políticamente y judicialmente podremos hacer las acciones que correspondan, veremos y tomaremos las definiciones que correspondan, pero acá hay una realidad. Cuando el Congreso no funciona y el Ejecutivo no acepta las reglas constitucionales y de trabajo con el Congreso o con los demás poderes, bueno, hoy se sienten poderosos o fuertes y empezamos a ver que el modelo empieza a tener problemas en lo económico, problemas institucionales, que una mala explicación de un presidente de otro país empieza a ser un problema en los mercados, y ahí es donde tiene un verdadero valor de que se trabaje en conjunto con el Congreso y que las instituciones funcionen. Si en gran medida hoy no tenemos las inversiones que se esperaban, no tenemos la paz en los mercados que se esperaban, es porque hay que buscar un salvataje cada 6 meses y en gran medida porque hay un veto de leyes constantes, porque no hay presupuesto, porque no hay previsibilidad para el campo. Bueno, ese tipo de situaciones se resuelven con más institucionalidad. Por lo tanto, no está claro porque efectivamente la Constitución no previó que no vinieran los ministros porque se suponía que el ministro sí o sí iba a ir siempre al Congreso. Ahora tenemos que trabajar políticamente para imponerle al Poder Ejecutivo que empiece a jugar el juego constitucional que una y otra vez deja de jugar. Bueno, ahí parte de lo que también preguntábamos ayer, igual no me quiero demorar mucho porque hay otro tape para compartir con ustedes y después una columna de Caro, que es, no está prevista una sanción concreta para un ministro que dice, no, mil disculpas, no puedo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque todos decían, la verdad es que se había hecho la invitación con determinado tiempo. Es cierto, muchos estuvieron en Estados Unidos formando parte de estas reuniones a ver si salía adelante este acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, pero también ayer ya varios diputados confirmaban que el avión había aterrizado tempranito en la mañana. Es más, el 10 de la mañana creo que habían detallado. el propio presidente dice que alcanzó a descansar y todo, y qué sé yo, y que por eso pudo ir y acomodar su agenda para ir a darle la entrevista a Eduardo Feynman, porque dice, yo nunca vine antes a tu programa porque me coincide justo en el horario pico donde yo estoy teniendo reuniones y mucho trabajo, dice el presidente, pero como justo estaba volviendo y porque pude descansar y me acomodaron la agenda, es que estoy acá. Entonces uno dice, bueno, si un presidente puede ir a un programa de televisión y dar explicaciones,
seguramente los ministros podrían haber hecho lo mismo. Pero no, dijeron que tenían otras reuniones y otras cuestiones. Y tampoco es que propusieron una fecha alternativa. Está la palabra que, mientras hablaba Oscar Reño, ahí atrás me explicaban los chicos que lo que estaba pasando detrás es que estaba hablando en off Germán Martínez con los periodistas. Nosotros también tenemos la palabra de Germán Martínez. Lo escuchamos. Los funcionarios mandaron nota diciendo que no venían. Entonces, que no hay demasiado para discutir. Ayer a las 22:05, tanto Karina Milei como Mario Lugones como Toto Caputo mandaron una nota que nos llegó a los presidentes del bloque diciendo que no venían. Entonces, realmente, si no vienen, ¿cuál era el sentido de la convocatoria? Es más, sinceramente yo creo que el presidente Menem debería haber directamente levantado la sesión. Pero acá están con todo una cosita de qué hacemos, qué decimos, todo un minué en el cual yo no me engancho. Sí, quiero rescatar que hoy mismo a la mañana, sabiendo que los funcionarios no iban a venir a las interpelaciones convocadas, junto con varios bloques parlamentarios, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coherencia y Desarrollo, se me está perdiendo, los bloques de izquierda, hemos presentado una nota para pedirle al presidente de la Cámara que arbitre los medios para reprogramar la fecha de las interpelaciones como corresponde. En el lugar donde estamos parados es con un oficialismo nacional que desprecia el Congreso de la Nación y cuyos ministros y funcionarios no tienen absolutamente ningún apego a cumplir con lo que dice la Constitución Nacional. Esto no es nuevo, esto arranca cuando muchos aplaudían, no nosotros, cuando muchos aplaudían que el presidente de la Nación hablaba el 10 de diciembre del año 2023 de espalda al Congreso. Esto se fue consolidando, no con nosotros, que votamos en contra, con la votación de la ley de bases. Esto se fue consolidando con la aprobación de un DNU para aprobar el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, cuando ni siquiera estaban cerrados a nivel técnico los términos del acuerdo. Por lo tanto, acá hubo muchos diputados y diputadas que se tienen que hacer cargo de haberle dado mayor poder a un gobierno en el Congreso. ¿Qué es lo que hay que hacer, a mi criterio? Seguir insistiendo con la Constitución Nacional. Y la misma Constitución Nacional, lo hablábamos con algunos colegas tuyos hace unos minutos, está pensada la Constitución, los reglamentos, para los que quieren jugar dentro del sistema y para los que quieren jugar dentro de las reglas impuestas por la propia Constitución y los reglamentos. Acá el problema es que tenés un gobierno nacional y un oficialismo parlamentario que no quiere jugar dentro de la regla del sistema. La Constitución tiene sus elementos para ordenar, sí, así como plantea el artículo 71 la situación de la interpelación, a mi criterio, el incumplimiento del artículo 71 de la que habla claramente de las interpelaciones, de la convocatoria de ministros al recinto, en el caso de que no se cumpla, que sea una actitud reiterada, Bueno, hay tantos como debatiendo un poco alrededor de lo mismo. Caro, vos trajiste un tema para compartir con nosotros. Sí, no tiene que ver con el tema interpelaciones, sino con otro tema que un poco lo tenemos en el olvido, pero lo quiero rescatar porque creo que es el tema que se viene y va a estallar justo en la semana electoral, que es las leyes de universidades y Garrahan que todavía no han sido promulgadas, Meli. Esto es una situación bastante grave, si bien estamos dentro del plazo y ahora lo voy a explicar, la realidad es que hay mucha expectativa y mucha presión por parte de las universidades por un lado y por los trabajadores médicos del Garrahan por otro, ¿no? Recordemos brevemente que estas leyes se aprobaron en el Congreso, el Ejecutivo las vetó y el Congreso insistió en estas dos leyes, ¿no? Con los 2/3 de los votos. Esta insistencia se completó el día jueves 2 de octubre en el Senado. O sea, recordemos, primero insistió diputados, después insistió Senado con 2/3 de los votos. Eso fue un jueves 2 de octubre. El día lunes 6 de octubre se comunicaron oficialmente estas leyes al Poder Ejecutivo para su promulgación. La Constitución dice claramente que la ley insistida va al Ejecutivo, para su promulgación y ahí es donde se deberían poner en marcha, ¿no? Deberían entrar en vigencia en todo su vigor estas leyes y empezar a ser implementadas. Bueno, ahora voy a explicar cómo es el tema de los plazos, pero según la doctrina constitucional, el Ejecutivo tiene tiempo hasta el próximo lunes, 20 de octubre, que es cuando se cumpliría el plazo de 10 días hábiles para promulgar
estas dos leyes. Si eso no sucede, va a haber otro conflicto de poderes en puerta, ¿no? Ya es una más que se suma a lo que ya sucedió con la emergencia en discapacidad, donde recordemos brevemente, el Ejecutivo la promulgó, pero a su vez dijo que no la va a aplicar porque según ellos no están los fondos y por lo tanto la devolvieron al Congreso Nacional. Existe el temor de que con universidades y Garrahan hagan lo mismo. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso y si en definitiva se traduce en más motivos para impulsar esta moción de censura contra Guillermo Francos. Vamos a la próxima placa porque no tengo mucho tiempo, pero quiero explicar esto. La Constitución Nacional no establece un plazo explícito para promulgar las leyes insistidas. O sea, establece un plazo de 10 días hábiles para vetarlas, pero cuando el Congreso insiste en una ley, no dice explícitamente hay 10 días hábiles. Lo que interpretan varios constitucionalistas, y hay doctrina al respecto, es que se traslada el mismo plazo del veto análogamente a la insistencia, ¿no? Es decir, el mismo plazo para vetar una ley, que son 10 días hábiles, es el mismo que se utiliza para promulgar una ley insistida por el Congreso. Si vos contás este plazo de 10 días hábiles, se cumple, como dije antes, el día lunes 20 de octubre. Es decir, que el lunes 20 de octubre ya tendrían que estar promulgadas estas dos leyes insistidas por el Congreso. Vamos a la próxima placa. Y acá el diputado Oscar Reño lo adelantaba en el tape que pasamos antes, ¿no? Él presenta una nota en el día de ayer a Martín Menem. ¿Por qué a Martín Menem? Porque es el presidente de la Cámara de Origen de las Leyes, ¿no? Esto es un poco técnico, pero recordemos que el debate inició en diputados. Entonces, ¿qué es lo que dice Oscar Reño? Si las leyes no son promulgadas el día 20 de octubre, como el día que se cumplen los 10 días hábiles, hay lugar a una promulgación tácita, ¿no? Una promulgación de hecho, digamos. Y esa promulgación tácita debería estar a cargo de Martín Menem como presidente de la Cámara de Origen. Entonces, lo que dice Oscar Reño es: arbitren los medios necesarios para que si se cumple el plazo y no hay promulgación explícita por parte del Ejecutivo, se promulgue de manera tácita a través de Martín Menem. Y la disputa no solamente es obviamente política y jurídica, sino también social, ¿no? Hay mucha presión por parte de los sectores afectados y justamente ayer me enteraba, vamos a la próxima y la última placa, que el día martes 21 de octubre, o sea, un día después del vencimiento de este plazo de 10 días, ya está planteada una concentración en Plaza de Mayo, donde la idea es que participen sectores universitarios, médicos del Garrahan y también colectivos de discapacidad que no están viendo cómo debería cumplirse la ley de emergencia en discapacidad. Me decían hace un rato de parte del sector universitario que no han tenido ningún tipo de novedad respecto de la promulgación de la ley de presupuesto universitario, así que hay mucha preocupación con este tema e insisto, no lo dejemos de lado porque esto va a estallar el día lunes. Si no vemos nada publicado en el boletín oficial, va a haber otra vez un conflicto de poderes a muy poquitos días de la elección. Vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Porque el Congreso está insistiendo con dos leyes y el Ejecutivo está, en principio, dilatando la promulgación, Meli. Bien. Bueno, hay que estar ahí atentos porque lo mismo había pasado con la ley de discapacidad. Entonces, bueno, también generó mucho revuelo. Ayer fue un día de manifestaciones, también los docentes se estuvieron movilizando. O sea, fue un día también donde la calle siguió hablando respecto de todo este contexto que les estábamos contando más temprano. Bueno, tenemos que ir a la pausa y en un ratito hay más para seguir compartiendo de lo que pasó ayer, para analizar. Están las cartas que enviaron los funcionarios también para compartir y algunas cuestiones que creemos importante contarles respecto a lo que va a pasar la semana que viene. Ya venimos, pausa cortita y enseguida les seguimos contando.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Bueno, seguimos adelante con lo que fue pasando. Mientras tanto, ayer también había actividad en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. También ahí, obviamente, el interés siempre estuvo puesto en que desfilaran o que pasaran los distintos técnicos y responsables de todas las áreas que componen los técnicos que hacen a tener información más minuciosa y pormenorizada del presupuesto. Gonza, si querés contar quién vino ayer, vos tenés toda la información sobre lo que pasó en la comisión. Sí, bueno, estuvimos trabajando ayer con los propios protagonistas y justamente en lo que fue la 5ª reunión de presupuesto y Hacienda, destinada básicamente a hablar o por lo menos debatir, tratar de llegar a un acuerdo en cuanto al cronograma y demás. La 5ª reunión basada en el presupuesto 2026. Recordemos que la reunión de ayer fue un emplazamiento de la última sesión donde se dejó delineado finalmente el cronograma de estas 3 semanas próximas rumbo hacia el martes 4 de noviembre a las 12 del mediodía, cuando se va a reunir la Comisión de Presupuesto y Hacienda para enviar un dictamen, para tener un dictamen básicamente para firmar, bueno, no sabemos si va a ser un dictamen solamente, la realidad generalmente siempre suele haber más de un dictamen, con algunas disidencias, con diferencias o hasta inclusive con propios proyectos de presupuesto, pero la realidad es que ya está por lo menos todo de manera ordenada para los próximos martes, miércoles de las próximas 2 semanas, previas a lo que es el martes 4 de noviembre. De hecho, hay una cuestión. Ayer también se conocía el número de la inflación. Sí, 2,1. 2,1 que fue por encima, no mucho, pero fue por encima de los índices de inflación que venían por lo menos los últimos, creo que 4 meses para atrás, estuvieron en 1.6, 1.7, 1.9 y bueno, y ahora perfora el piso de los 2 puntos. De nuevo, no es una gran disparada, uno puede hablar más o menos que está en torno a lo que estaba previsto, pero ayer justamente en la entrevista que hace Eduardo, digo esto porque dentro del presupuesto hay una meta inflacionaria que todo el mundo dice, ¿cómo se va a prever que haya una inflación en torno a los 10 puntos si ya el acumulado que se tiene hasta el momento, perdí la cucaracha por un minuto, digamos, sería como medio difícil de pensar que esto pueda suceder al ritmo al que viene subiendo, lenta, pero viene subiendo la inflación. Ayer el colega Eduardo Feynman le consulta algo en relación a esto al presidente Javier Milei en la entrevista diciendo, usted habla de la macroeconomía, etcétera, etcétera, pero la realidad es que lo que se llama la economía real, los argentinos que viven de su sueldo, de su trabajo o de su emprendimiento o de su monotributo, no sienten que efectivamente, más allá de que esté controlada la inflación, haya más dinero en el bolsillo o haya esta cosa de que la sensación de que se les van a salir los dólares por las orejas, que es la expresión que también usó el presidente de la Nación. Y cuando después le pregunta en su gobierno y con sus políticas quiénes cree que están en una mejor situación, los trabajadores o los dueños de las financieras y de los grandes negocios, dijo los trabajadores. Bueno, hay una distancia
que todo esto, esta discusión se va a traducir a aprobar o no aprobar ese presupuesto del que vos hablas, porque también el titular del ARCA habla del endeudamiento, ¿no? Claro, de cómo las personas no pueden cumplir con sus compromisos fiscales. Sí, sobre todo habló de la evasión fiscal, que en el 2024 fue de un 37% o por encima del 37%, y él habló de una situación similar a la evasión fiscal que hubo en el 2001. Esto lo hace, fíjate vos, Meli, en un año de 2024 con el presidente Javier Milei, pero lo que él básicamente quiso explicar que esto venía de arrastre de el gobierno anterior de Alberto Fernández, de la administración inclusive de lo que hoy se conoce como ARCA ex-AFIP, recordemos, donde se habló inclusive, y él lo mencionó ya en la cuestión más meramente política, de la cantidad de ingresos que fueron como aproximadamente 3.000, hace mención, 3.000 empleados a fines del 2023, habla no solamente de los números estrictamente, sino también de la cuestión política, y que lógicamente el gobierno nacional ya viene teniendo una cierta política, bueno, como ellos mencionan, anti-gnocchi o anti esto de utilizar las arcas del Estado, los entes del Estado, sí, gastar para más de lo que se tiene. Para que sí, también para que justamente ingresen empleados, pero lo cierto es que Juan Paso ayer dio algunas referencias en este aspecto sobre, bueno, por ejemplo, la modernización de ARCA, el hecho, inclusive en un momento hizo mención a la posibilidad de que con un nuevo régimen que se está planificando, que se está pensando, el autónomo no tenga la necesidad estricta de tener al lado un contador que lo ayude, que lo asesore a la hora de cumplimentar con bueno, lo que implica el hecho de pagar impuestos y demás, tener las cuentas claras. Y también habló de la ley de fiscal, justamente, inocencia fiscal. De inocencia, gracias, claro, de inocencia fiscal, que básicamente esto ayuda justamente a que el autónomo sea responsable justamente de pagar estos impuestos, de que esto lo que genere es que al haber mayor recaudación porque el ciudadano cumple, después el gobierno nacional no tenga la necesidad de incrementar algún impuesto o sumar algún impuesto nuevo para generar esa recaudación que se pierde con la evasión fiscal. Sí, está quienes evaden impuestos o utilizan maniobras para justamente no cumplir con sus compromisos fiscales, y están quienes no pueden. Porque por una mala administración o porque obviamente cuando vos das lo que se llama el famoso salto al vacío, esos primeros meses donde vos das el salto al vacío, lo que sufrís es un quite total de tu poder de compra. O sea, lo que antes vos facturabas de una manera, preventivamente el Estado se queda con algo que después va a ser un crédito para el aportante, pero al principio lo que se llama ese tobogán que te salta al vacío cuando pasás a ese régimen que estás mencionando vos, bueno, es abrupto, es bestial, y tiene que ver también con el costo de vida, ¿no? Donde vos vas aumentando tu facturación, pero eso no significa que vas teniendo más dinero en el bolsillo, sino todo lo contrario, porque te aumentan los compromisos fiscales, pero en realidad vos estás solamente engrosando una factura que no ves. Es realmente brutal, y entiendo que mucha gente, o por mala administración o por lo que sea, o porque también en no todos los casos esas actividades están directamente vinculadas al ámbito de lo privado, sino que a veces están vinculadas al ámbito de lo que son los agentes de retención, es una pérdida directa para el trabajador. Tenemos un pedacito de lo que dijo Paso en la reunión de Presupuesto y Hacienda. El organismo que tengo a cargo estaba absolutamente sobredimensionado, con tareas duplicadas, ineficiente, tenía una duplicidad de fines, algún fin persecutorio en algún momento, algún fin de nombramiento de militancia por otro. En el año 2023, en el cierre del gobierno, se nombraron más de 3.000 personas en ARCA, se crearon 450 cargos jerárquicos para justificar los nombramientos. ¿Y qué hubo en consecuencia? ¿Cuál fue el resultado? 37% de evasión, 4 de cada 10 argentinos en el mercado informal, récords de evasión de IVA. Creemos que por eso llevó
o por eso nos llevó a pensar o a rediseñar el esquema impositivo para poder primero adaptarnos a las mejores prácticas internacionales. Lo que vimos fue una obsolescencia tecnológica muy importante. Las administraciones tributarias del resto del mundo son organismos de datos, fundamentalmente de datos, de aplicación de inteligencia artificial, de business intelligence, de procesamiento de datos, cruces de información, organismos donde hay predeterminaciones de impuestos, donde no es lo mismo la presentación de una declaración jurada de un gran contribuyente a la presentación de una declaración jurada de un pequeño comerciante. Y ese camino es un camino que estamos empezando a desandar. No es un camino fácil, es una organización muy importante y clave para este gobierno, ya que una de nuestras principales anclas es el equilibrio fiscal. Bueno, ahí también esa combinación del equilibrio fiscal, que es en lo que tanto se hace hincapié, que es una meta inexorable y es una meta indiscutible por parte del gobierno, y toda ley que vaya en contra o que ellos interpreten que va en contra de ese equilibrio fiscal va a ser vetada, porque el compromiso mayor es ese. Perdón, Meli, pero sí, hay un dato importante también que hizo mención un poco a lo que refleja la idea del gobierno nacional, que el ARCA, ex AFIP, lo aclaramos siempre porque a veces es difícil retenerlo, y hasta que nos acostumbremos al hecho de mencionar al ARCA, que siempre fue conocida como AFIP, deje de ser una entidad persecutoria, sería para justamente que haya una cierta tranquilidad para el contribuyente, que a quienes se persiga en todo caso sea a los mayores evasores fiscales y no a los pequeños. A ver, en este sentido hay muchos ejemplos. Hoy hablábamos un poco con Pato Méndez de esto de los comercios, sea el rubro que sea, que hoy en día siguen eligiendo como método principal de pago el efectivo y no la transferencia, no el QR, no el pago con tarjeta, el no postnet, para que no quede básicamente nada registrado, ¿no? Ese es otro de los puntos importantes, ¿no? La persecución que deja un poco de lado hacia los pequeños evasores fiscales, pese a que esté mal, sino que apunta a los grandes evasores fiscales, que ahí es donde el gobierno nacional y el Tesoro argentino es donde pierde una gran parte de la recaudación. Bueno, Gonza, vamos a hablar del otro proyecto, que es el que vos acercás, que es el de la pirotecnia. Exactamente, me llamó mucho la atención, pero no tanto, porque pienso, estamos a 16 de octubre, si nos ponemos a pensar cuánto falta para la Nochebuena, y estamos hablando de un poquitito más de 2 meses nomás. Ya estamos ahí cerca, ¿no? Por ejemplo. Pero al mismo tiempo seguimos viendo una cierta problemática para, ya sea animales, para personas con el espectro autista, muchas personas que sufren justamente por una cuestión auditiva de la pirotecnia en general. Los bebés. Los bebés, por ejemplo. A ver, les pregunto a ustedes, en los últimos, ¿cuánto puedo tomar de referencia? 5 años. ¿Quieren? Vamos a ser buenos. 2025. Desde el 2020 hasta el 2025, en las fiestas, ¿ustedes han notado un cambio por el hecho de menos o más pirotecnia respecto a la Navidad y Año Nuevo? Sí, mucho cambio. Menos mucho pirotecnia. menos. Sí, claro. sí. Mucho bueno, menos. Pero yo sabes que siempre se lo adjudico, no un estado de mayor conciencia respecto de lo que vos podés perjudicar a estos colectivos que estabas mencionando recién, sino que es algo muy costoso. Sí, también. Entonces, bueno, imagínate. O sea, es un combo, me parece. Sí, hay entre el campañas lechón, de concientización más fuertes Más en los fuertes. últimos años, me parece, sí, ¿no? Sí. entre el lechón y la pirotecnia, la gente va por el lechón. Claro. Pero es como, pero yo creía que era por eso. No, es que ninguno tiene, creo que acá, la certeza estricta de por qué. Pero sí se dio la baja. hay mucha más campaña, Sí. eso es verdad. Yo creo que sí, me da la impresión de que por casos cercanos, por casos no tan cercanos, pero por esta conciencia que se generó, sumado a que es un gasto más en las fiestas, por más que siempre en las fiestas suele haber
un gasto más, una plata más guardada tal vez porque se sabe que son fechas de mucho gasto realmente, sobre todo para quienes festejan con familias, amigos y demás. De todas maneras no deja de ser el factor económico, bueno, un factor importante a la hora de pensar en la menor cantidad de pirotecnia. Y tal vez porque van cambiando las épocas. Si nos ponemos a pensar, antes era, diría, algo casi obligatorio. Vos salías a la vereda de la casa donde vivas, en el barrio que vivas, tal vez levantará la mano del otro lado alguien. No, pará, yo en mi barrio es privado, o en mi barrio la verdad nunca se tiró. Puede haber excepciones, sí, pero la realidad es que si no era enfrente de tu casa, el vecino de al lado, el de la vuelta, el de la esquina, Sí, en algún siempre. lado escuchabas un estruendo muy cercano. Ahora lo que se ve es una actividad de quienes, por ejemplo, lo digo por cuestiones que recuerdo, de los más jóvenes, de quienes empiezan a insertarse en esto de las fiestas y que se toma la festividad como un sinónimo de tengo que tirar pirotecnia, tiene que haber estruendo, tiene que haber celebración con el acompañamiento de un fuego artificial, tiene que haber acompañamiento con un estruendo que marque una diferencia de época, ¿no? Bueno, la realidad es que por todos estos factores, y me da la impresión que es un combo entre lo económico y la conciencia, se presenta un proyecto a través de la diputada Ana Clara Romero, diputada de Chubut, diputada del PRO, que básicamente intenta, con este proyecto, con esta iniciativa, la idea de eliminar o reducir el uso de fuegos artificiales y petardos por impacto negativo. Cuando hablamos del impacto negativo puede ser muy abarcativo. Pensamos en lo que implica para un animal, para un perro, por ejemplo, que solemos ver que cuando escuchan un estruendo siempre está el famoso dicho, ellos escuchan 3 o 4 veces más de lo que escucha un humano, hay un cierto temor, ladran más, se desesperan, entran en situación de pánico y además, y algo muy importante, son las personas del espectro autista que también lo sufren y mucho. Y acá es donde está el punto principal, me da la impresión, más que los animales, lógicamente, de aquellos niños que sufren mucho, al igual que los bebés, los estruendos por los fuegos artificiales o los petardos. Vamos a repasar en las siguientes placas justamente lo que genera esta legislación es la prohibición en todo el territorio nacional. Fíjense todas las acciones que intenta marcar y acá me parece que, al igual que si lo vinculo rápidamente con lo que significa hoy en día la ludopatía, tendrá un sector que justamente estará en contra por el hecho de las empresas que comercializan y que trabajan con los fuegos artificiales, que hoy la realidad es que detenidamente, si nos ponemos a pensar, están más dedicadas a la venta mayorista para grandes eventos culturales, eventos deportivos, entre otras cuestiones, recitales, lo que ustedes quieran llamar, o donde hayan visto fuegos artificiales. Fabricación, manipulación, depósito, comercialización, promoción, importación, transporte, distribución, exhibición, venta libre y uso de elementos de pirotecnia de impacto sonoro. Si nos vamos a impacto sonoro, y ahora vamos a ver justamente la definición, cualquier petardo que se nos venga a la cabeza es una situación que uno puede pensarla como impacto sonoro. Y negativo, lógicamente. Sin sufrirlo de manera especial por alguna enfermedad, por alguna problemática, por alguna condición, cualquier persona tiende en algún momento hasta a taparse los oídos por el impacto que tiene un petardo. El más mínimo, el famoso rompeportones, cualquiera, el que se les ocurra, el más básico. Viste que en un momento se había propuesto identificar, otra vez se me sale esto, identificar las puertas de las personas con condición autista con luces azules. Claro. Para que en los barrios por lo menos supieran que ya si no era por algo, no sé, de conciencia general, por lo menos saber que si vos tirabas pirotecnia en tu casa, le estabas directamente haciendo mal a tal vecino. Exacto. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. No sé después si eso prosperó o no prosperó, pero era como un proyecto de esto, de empatizar un poco y de conocer a quiénes estás afectando directamente. Porque Claro. lo que pasa con los chicos de condición autista, no todos, pero la gran mayoría, es que tienen una hipersensibilidad sonora. Exacto. Entonces ellos lo que dicen es que directamente los ruidos, los sonidos les duelen. Por eso
cuando, por ejemplo, hay actividades recreativas o espectáculos, que los que se llaman adaptados, o sea, sea el mismo, pero para público que pueda tener esta condición, el aplauso es sin hacer ruido, es moviendo las manos, lo mismo en los espectáculos deportivos. Hubo hace poco en la Fórmula 1 una propuesta de hacer, digamos, una muestra de una exhibición, no me salía, de los autos de Fórmula 1 para chicos que tenían esta condición, porque obviamente como es un deporte tan ruidoso, muy ruidoso por el motor. Los chicos Sí. no pueden estar en contacto con ese deporte, entonces habían hecho, no sé si como yo te dije, unas cabinas aislantes de sonido, una cosa así, para que los chicos pudieran ver, pero que no les afectara ambientalmente, porque realmente lo que describen es que les duele, es un sonido, es un ruido que no es que les produce, que les molesta, sino que directamente les hace un daño tan grande que no lo pueden resistir. Sí, sí, sí. Y se ponen muy mal, se alteran. Sí, recordemos que el color azul es el color universal, ¿no? Para lo que es la conciencia, Claro, la lucha tal de cual. las personas del Tal espectro cual. autista. Ujú. Pero bueno, también puede haber otras patologías, otras cuestiones vinculadas a la salud que no necesariamente tengan que ver con el espectro autista ni con los animales, sino algunas patologías ya vinculadas directamente a la audición, que esto genere justamente alguna problemática o directamente un malestar completo. Es un proyecto bastante ambicioso, muy ambicioso, que la verdad habrá que ver en este caso, bueno, cómo actúan aquellos sectores que, así como lo vimos con el alcohol cero, como lo vimos con la ludopatía, entre otros proyectos, habrá que ver en este caso cómo actúa el sector que se dedica justamente a la comercialización, al depósito, a la venta de uso libre de la pirotecnia, algo que hoy se ve, además lo hablábamos fuera de aire con Caro, hoy no se ve tan a leguas el hecho de comprar un petardo en un kiosco como pasaba antes. Claro, no están tan exhibidos, o por lo No menos están yo tan no lo exhibidos veo. como antes. Eso creo que también se reguló, que no se pudieran comprar en de cualquier manera, ¿no? Esto de los Antes kioscos, pasaba en los por cualquier chinos, kiosco claro. y se veía en la vereda. en Los los ponían en chinos, la sí. vereda a propósito. No, y además re peligroso. Además, Además. porque, o sea, tenés que tener unas condiciones particulares de almacenarlo, porque te puede generar una explosión. Exactamente. Bueno, decíamos, ¿qué es pirotecnia sonora? Bueno, todo objeto destinado a producir efectos audibles, fumígenos o una combinación de estos mediante detonación, deflagración, combustión, fricción, impacto, llama directa, mortero o explosión. O sea, básicamente acá incluye a... diría que todos los elementos de pirotecnia que están vinculados a las celebraciones y que puedan impactar sonoramente. Y acá lo más interesante tal vez del proyecto, porque uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Y si encontrás a alguien que vende, si encontrás a alguien que deposita, que distribuye, lo que sea? Bueno, las sanciones de 1.000 a 2.000 unidades fijas. Recordemos que las unidades fijas son una cierta medición entre el promedio de lo que está la nafta super. Por ejemplo, para tener una idea, básicamente en lo que puede ser sanción económica, pero además de sanción económica puede haber decomiso de la totalidad de la mercadería, algo lógico en una sanción de este tipo, y además, si es comerciante, la clausura del comercio del local de 15 a 90 días si es la primera infracción. Si es un comercio reincidente, es decir, que por segunda vez le encuentran la comercialización en un lugar que no está debido, bueno, la clausura será entre 30 y 120 días, con lo que eso implica. Estamos hablando de 120 días, 4 meses para un comercio, es muchísimo. Y esta es la sanción más fuerte que puede llegar a recaer en caso de que empiece a trascender un poco este proyecto, que recordemos, se presentó hace muy poquitos días en la Cámara de Diputados en octubre, a mediados de octubre, y que, recordemos, imagino, esto apunta a que llegue a buen puerto si Ana Clara Romero decide por su consenso político y lo puede llegar a generar hacia las fiestas, ver si tiene algún impacto. Perfecto, bien, está bueno hacerlo preventivamente, Y con tiempo claro, suficiente. sí. Gracias, Gonza, Un nos placer, vemos Meli. mañana. Hasta Gracias, mañana. Carito. Gracias, Meli. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Se quedan en la pantalla de TV, ya llega Mauri con todo su equipo y les siguen contando sobre la actividad parlamentaria. Chau, que estén muy bien.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019.